Y estamos en directo. Buenas tardes, hola a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Aprendiendo Stata. En el directo de hoy vamos a continuar con la serie en la que estamos aprendiendo a utilizar el software de Stata para análisis de datos y que es tan popular en economía y en concreto en econometría. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es continuar con esta sección en la que estamos aprendiendo a hacer gráficos utilizando Stata. Si os recordáis, en el capítulo anterior estuvimos viendo algunos de los conceptos básicos para hacer este tipo de gráficos y en concreto aprendimos a hacer dos tipos de gráficos que son los gráficos de líneas y gráficos de dispersión. Si habéis seguido las redes sociales del Economista Camuflado, habéis podido ver también material relacionado con este capítulo. También me gustaría aprovechar para recordar que tenéis todo el material del curso en un repositorio de GitHub. Podréis encontrar el enlace a este repositorio en los vídeos de YouTube, donde estamos subiendo estos directos en diferido. Y como siempre os invito a dejar todas vuestras preguntas y comentarios aquí en el espacio habilitado para ello, ya sea en directo o más tarde en diferido en el canal de YouTube. También me gustaría recordaros antes de empezar que la mejor forma de mostrar vuestro apoyo a lo que estamos haciendo aquí en El Economista Camuflado es dando me gusta a este contenido, suscribiéndoos a las redes sociales, siguiendo al Economista Camuflado en las redes sociales donde estamos, aquí en Twitch, para no perderos ningún directo, pero también, por supuesto, en el canal de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, y también podéis seguirnos en la página web www.eleconomistacamuflado.es. Y sin más, vamos a continuar con la sesión de hoy. Como os decía, hoy vamos a seguir hablando acerca de gráficos en Stata. Entonces, lo estoy preparando todo por aquí. Y vamos con ello. Bien. Lo podéis ver ahora. Si hay algún problema con el audio, con la imagen, por favor, decídmelo para que pueda solucionarlo. Y así podamos seguir la sesión sin problemas. Bien, todo bien. Como estaba contando, lo que me gustaría hacer hoy es seguir con la sesión de gráficos en Stata. Estamos en el capítulo 15 de la serie de Aprendiendo Stata. Y para empezar, hoy me gustaría hablar sobre cómo modificar algunos detalles de los gráficos que hacemos. En los gráficos que estuvimos haciendo el otro día, vimos cómo hacer gráficos de líneas y cómo hacer gráficos de dispersión, pero no dimos demasiados detalles a Stata sobre el output que queríamos ver. Al fin y al cabo, Stata ofrece muchísimas opciones en cuanto a detalles de estos gráficos que podemos hacer. Podemos poner a nuestro gusto muchísimos detalles, como pueden ser el aspecto que tienen los ejes o también los colores de los gráficos, leyendas. Todo esto lo podemos modificar. Y hoy vamos a ver algunos de estos detalles, cómo podemos poner a nuestro gusto algunos de estos detalles de nuestros gráficos. Entonces, para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo que voy a hacer hoy es usar la misma base de datos que estaba usando al final de la sesión anterior, que es esta base de datos donde tenemos información sobre una serie de países
con su crecimiento anual de la población, también su esperanza de vida, Producto Nacional, y que podemos obtener utilizando el comando sizeUse en Stata. Entonces, si ejecutamos el comando sizeUse seguido del nombre lifex, tenemos esa base de datos cargada en la memoria. También me gustaría aprovechar para recordaros siempre que lo primero que os recomiendo hacer cuando abráis un do file en Stata y empecéis a trabajar es escribir la ruta al directorio donde tenéis todos los archivos que uséis en la sesión de trabajo y que también abráis un log file para registrar todo el trabajo que vais haciendo. Aquí os he dejado las líneas de código, os las recuerdo, para que las podáis usar. Entonces, hemos cargado en la memoria los datos y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que queremos hacer. Bien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un gráfico de dispersión que va a ser el siguiente. Vamos a hacer graph two-way, scatter y ahora vamos a graficar la relación entre la esperanza de vida y el logaritmo del Producto Nacional. El logaritmo del Producto Nacional es una variable que tengo que crear. Entonces, para eso vamos a ponerlo por aquí. El logaritmo del Producto Nacional. Voy a hacer generate log gross national product y quiero el logaritmo de la variable gross national product per cápita. Le voy a poner también una etiqueta por aquí. Bien, entonces voy a crear esta variable y ahora voy a hacer el gráfico de dispersión entre life expectancy y el logaritmo del Producto Nacional. Y voy a añadir también una línea para ver la relación mejor. Bien, típico gráfico de dispersión donde tenemos los puntos, cada uno de los puntos que se corresponden con cada uno de los pares de datos entre life expectancy y Producto Nacional. Y luego tenemos esa línea de tendencia que expresa esa relación positiva entre el logaritmo del Producto Nacional y la esperanza de vida. Bien. Vale, tenemos este gráfico. Ahora, ¿qué cosas podemos querer hacer con un gráfico de dispersión como este? Una de las primeras cosas que podemos querer hacer es añadir un título al gráfico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bien, pues añadimos una coma al comando y ahora es cuando podemos empezar a añadir opciones. Si recordáis de capítulos anteriores, en la mayoría de comandos en Stata, cuando queremos utilizar algunas de las opciones adicionales que ofrecen estos comandos, lo que tenemos que hacer es añadir una coma y a continuación utilizar las opciones que queramos. Y una de las opciones que ofrece el comando graph two-way es la posibilidad de añadir un título utilizando la opción title. Ponemos paréntesis y ahora dentro de title y entre comillas vamos a poner el nombre que queramos. Por ejemplo, vamos a pensar que si estamos representando la relación entre la esperanza de vida y el Producto Nacional per cápita, pues podemos poner un título que diga algo así. Podemos poner, por ejemplo, como título Life Expectancy versus Gross National Product per cápita. Ese es el título que le ponemos. Entonces, si ahora ejecutamos este comando,
lo que vamos a ver es que ahora aparece el título aquí encima del gráfico. Muy fácil, ¿verdad? Es tan sencillo como hacer eso. Tenemos el título que aparece en la parte superior del gráfico y así a la hora de guardarlo, exportarlo, va a quedar mucho mejor. Y van a poder leer el gráfico y entender qué es lo que nos han representado, que de eso se trata. ¿Qué más cosas podemos querer añadir? Tenemos también la posibilidad de añadir un subtítulo. Es decir, tenemos el título en grande que aparece aquí arriba, pero quizás queremos añadir también un subtítulo, es decir, un título un poco más pequeño que aparezca debajo del título grande. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues utilizando la opción Subtitle. E igual que con Title, ahora escribimos el subtítulo que queramos. Por ejemplo, tenemos en esta base de datos países de distintas regiones. Si hacemos tabulate de la variable región, vemos que tenemos países de Europa y Asia, tenemos también países de Norteamérica y de Sudamérica. Entonces podemos poner en el subtítulo algo así como Europe, Central Asia, North and South America. Ejecutamos el comando y aquí vemos el resultado. Vemos que tenemos ese subtítulo debajo del título grande, lo cual también queda muy bien en nuestro gráfico. ¿Qué más cosas podemos añadir? Podemos añadir también notas al gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, una nota con la opción Note. Por ejemplo, vamos a añadir la fuente de los datos. Estos datos son datos del Banco Mundial del año 1998. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos poner algo así. Data source, World Bank, 1998. Ejecutamos el comando y aquí vemos que aparece esta nota al pie con la fuente. Esto es algo que también vemos a menudo en los gráficos. Es muy importante citar la fuente de los datos que hemos utilizado para elaborar el gráfico. Entonces, una manera de añadirla es esta. Y algo que también es muy común ver en los gráficos es una leyenda. Y en realidad ya tenemos una leyenda que aparece por defecto aquí, a la derecha del gráfico, pero podemos personalizarla, podemos cambiar, por ejemplo, la posición en la que aparece la leyenda y también añadir más información. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos utilizar la opción leyenda. Para todas estas opciones, lo que recomiendo es que miréis el manual de Stata, porque allí encontraréis todas las posibilidades que ofrecen cada una de estas opciones. En esta sesión solamente estamos viendo algunos ejemplos que os pueden ser útiles para entender cómo funcionan más o menos estas opciones, pero por supuesto os recomiendo leer los apartados correspondientes del manual de Stata porque allí vais a encontrar todas las posibilidades que ofrecen cada una de estas opciones. Entonces, por ejemplo, la opción leyenda es una de ellas que ofrece muchísimas posibilidades en cuanto a posicionamiento de la leyenda, lo que puedes incluir, cómo quieres que aparezca la información en la leyenda. Existen muchos detalles que recomiendo mirar. Entonces, por ejemplo, las opciones, las subopciones en Ring y Pose, lo que nos van a permitir es cambiar la posición en la que aparezca la leyenda. También existe, por ejemplo, esta otra subopción, que es la subopción Order,
que nos va a permitir cambiar o especificar en Stata el orden en el que aparece la información en la leyenda. Y también podemos especificar la opción call 1, con lo que le estamos diciendo a Stata que queremos que estas dos, básicamente estas dos líneas que aparecen aquí, aparezcan en una columna solamente. Es decir, queremos ver una leyenda que sea una columna solamente con life expectancy at birth en una línea y linear fit en la segunda línea. Entonces vamos a ver ahora el resultado para que quede todo más claro. Bien. Entonces lo que vemos aquí es que hemos puesto una leyenda donde aparece linear fit. Vemos que ahora la posición ha cambiado. Vemos que ahora en lugar de ver la leyenda a la derecha del gráfico, la hemos puesto aquí en la parte inferior derecha y aparece la palabra linear fit al lado de la línea roja para indicar que esta línea roja se corresponde con este fit lineal que hemos hecho de los datos. Entonces, de esta manera, lo que podemos conseguir es que en la leyenda pues estemos deshaciéndonos de información que a lo mejor no es relevante o que simplemente se entiende viendo el gráfico. Y también, pues bueno, hemos cambiado la posición de la leyenda a nuestro gusto. Como digo, esto es solamente un ejemplo y os recomiendo ver el manual de Stata para que entendáis todas las posibilidades que ofrece y podáis hacer leyendas a vuestro gusto. Bien, más opciones que ofrece los gráficos. Bien, más opciones que ofrecen los gráficos tienen que ver con los ejes. Por ejemplo, podemos modificar los ejes del gráfico, añadir títulos a estos ejes, lo cual también es muy recomendable. Cuando hacemos un gráfico también es muy importante poner un nombre en los ejes para que cuando cualquier persona lo lea pues pueda entender qué es lo que representa cada uno de esos ejes y al final para entender el gráfico eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos añadir esa información? Bien, vamos a partir de nuevo del ejemplo básico. Es decir, tenemos nuestro gráfico de dispersión al cual le añadimos un título y también le vamos a añadir subtítulos y la nota, es decir, vamos a añadir todas estas opciones de nuevo. Pero ahora vamos a quitar la leyenda. Esto también puede ser algo muy interesante. Hay veces que no queremos poner una leyenda en el gráfico simplemente porque no es necesario. Bueno, pues en ese caso, perdón, en ese caso lo que hacemos es poner la subopción off dentro de leyenda. Y así nos habremos deshecho de la leyenda. Pero como decía, imaginemos que queremos añadir títulos a los ejes del gráfico. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que utilizar las opciones white title para añadir título al eje vertical. Entonces en el eje vertical, en nuestro gráfico de dispersión, tenemos la esperanza de vida. Entonces, ¿qué podemos poner? Pues ponemos life expectancy at birth y podemos añadir years, ¿vale? Porque es esperanza de vida en años. Y para añadir un título al eje horizontal,
tenemos xtitle. Y ahora pues podemos poner, por ejemplo, bueno, tenemos el logaritmo del Producto Nacional Per cápita, pues ponemos eso, log Gross National Product per cápita. Entonces, si ahora ejecutamos todo, vemos esos títulos. Vemos este título en el eje horizontal, el logaritmo del Producto Nacional Per cápita, y este título en el eje vertical, la esperanza de vida al nacer. También algo que puede ser interesante es cambiar los números que aparecen en los ejes. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que, bueno, aquí estamos viendo que tenemos estos ejes donde aquí tenemos que el eje arranca aquí, es decir, en el primer tick que tenemos aquí, aparece 55, 60, 65. Imaginemos que lo que queremos es tener un eje vertical donde entre cada uno de estos ticks haya una diferencia de 10 años y queremos, vamos a pensar que queremos, por ejemplo, que el primer tick sea 50 y el último 90. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que añadir la opción YLabel para especificar qué números queremos ver en ese eje vertical. Entonces ponemos 50 y 90 al final, que estos van a ser el primer y último número que veamos aquí. Y ahora la separación entre cada uno de esos ticks queremos que sea de 10. De 10 y no de 5 como es ahora mismo. Entonces si hacemos todo esto, lo que vamos a ver es que aquí está el cambio. Ahora vemos que el eje vertical tiene como primer tick 50, como último tick 90 y la diferencia entre cada uno de esos ticks es de 10. Entonces esto también puede ser una opción muy útil en muchos casos. Podemos hacer algo parecido con el eje horizontal. Entonces, en el caso del eje horizontal, por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Con el eje horizontal podemos hacer algo parecido con xlabel y podemos indicar cuáles son los ticks que queremos ver. Entonces, si ponemos, por ejemplo, vamos a poner que queremos ver como ticks 0.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y ahora vamos a añadir también la subopción grid. Y vamos a ver lo que hace esto. Bien, como veis ahora, lo que ha pasado es que hemos añadido. Vale, aquí quería haber puesto 30. Vale, por eso ha salido un poco raro. Vale, ahora sale mejor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues de una manera muy parecida a lo que habíamos estado haciendo antes con la esperanza de vida, lo que hemos hecho ha sido cambiar los números que aparecen en el eje horizontal en cada uno de los ticks. Y añadiendo grid, también lo que hemos hecho ha sido añadir un grid. Entonces veis que aparecen esas líneas discontinuas. O sea, si quitamos el grid, lo que vemos es esto. ¿Vale? En este caso,
el grid aparece por defecto en Stata, es decir, estas líneas discontinuas de color gris aparecen por defecto en el gráfico de Stata, pero hay versiones de Stata en las que esto no ocurre. Entonces, si queremos ver esas líneas, ese tipo de líneas, lo que tenemos que hacer es añadir la opción grid. Y también algo que puede ayudar en este caso es utilizar una escala logarítmica en el eje horizontal. Para esto añadimos esta opción XSCA con la palabra log y de esa manera estaremos utilizando una escala logarítmica en el eje horizontal. Entonces, esto, como digo, son ejemplos de cosas que podemos hacer, cosas que nos pueden interesar a la hora de trabajar con nuestros gráficos. Vamos a ponerlo así y ahí lo tenemos. Entonces, esto que hemos hecho vamos a utilizar otra vez para ver mejor las opciones de Xlabel y Ylabel. Bien, lo que vamos a hacer es lo mismo de antes, pero si ahora utilizamos la variable original, Gross National Product Per Capita 000, es una variable que, como recordaréis, creamos también en la sesión anterior y que tengo que volver a crear en esta sesión porque no la tengo, he recargado los datos originales. Acabo de crear el Producto Nacional Per Cápita en miles de dólares, o sea, el Producto Nacional Per Cápita dividido por 1000. Y ahora lo que quiero hacer es el mismo gráfico que he hecho antes, pero en lugar de utilizar el logaritmo del Producto Nacional Per Cápita, es decir, esa variable que he creado aquí arriba, lo que quiero utilizar es la variable en dólares, que la tengo aquí, pero ahora utilizando las opciones Xlabel para el eje horizontal que hemos visto antes, con escala logarítmica lo que vamos a conseguir es el mismo resultado que utilizando la variable en logaritmos. Entonces, si añado esta opción aquí, esta opción aquí, XSCA, logaritmo, ¿vale? Lo que vamos a conseguir de esta manera es el Producto Nacional, que lo tenemos aquí, el logaritmo del Producto Nacional en realidad, y aquí tenemos la esperanza de vida. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que al final hay distintas maneras de abordar, digamos, el problema que tengamos entre manos. Es decir, en nuestro caso, lo que queremos hacer es representar la relación entre la esperanza de vida y el Producto Nacional. El Producto Nacional o el logaritmo del Producto Nacional. Entonces, los gráficos en Stata nos ofrecen muchísimas opciones y existen distintas maneras de conseguir ese resultado queramos, que queramos obtener en cuanto a visualizaciones de datos. Entonces, estos son solamente algunos casos para que veáis cómo funcionan todos estos comandos.
Vamos a seguir con más ejemplos. Más cosas que podemos hacer con nuestros gráficos. Entonces, vamos a poner por aquí alguna cosa. Vamos a poner títulos para que luego podáis verlo en el repositorio de GitHub. Títulos, leyendas y ejes vamos a poner por aquí como título a esta sección. Y ahora vamos a hablar acerca de estilos de línea. Estilos de línea o tipos de línea. ¿A qué me refiero con esto? Lo que vamos a hacer ahora es volver a los gráficos de líneas que estuvimos haciendo en el capítulo anterior y vamos a cambiar algunos detalles. Entonces, para eso vamos a cargar la base de datos de esperanza de vida en Estados Unidos. Aquí la tenemos de nuevo. Y vamos a hacer ahora un gráfico de líneas. Graph two-way. Vamos a poner una línea que sea la esperanza de vida de los hombres blancos a lo largo del tiempo y otra línea que sea la esperanza de vida de los hombres negros a lo largo del tiempo. Y este comando produce este gráfico que ya vimos el otro día. Bien. Ahora, ¿qué cosas podemos cambiar aquí? Podemos cambiar muchas cosas en los gráficos de líneas. Podemos cambiar colores de las líneas, grosor de las líneas, tipos de líneas. Vamos a ver algunos ejemplos para entender cómo hacerlo. Entonces tenemos nuestro gráfico y ahora primera línea, life expectancy, weight, male, year y ahora coma y empieza a añadir las opciones que quiera. La primera opción que vamos a probar es el color, que se refiere al color de la línea. Y ahora vamos a escribir blue. Segunda opción que vamos a probar, el grosor de la línea. Y una posibilidad es que este grosor sea medio. Ponemos medio. Otra opción, cambiar el tipo de línea. Esto lo cambiamos con line pattern, el pattern, y vamos a poner que sea solid. Me vais a permitir que ponga esta segunda línea aquí para que todo se lea mejor. Y ahora vamos a añadir la segunda línea, life expectancy black male, year. A esta le vamos a poner el color rojo. El grosor va a ser el mismo, medium, y el tipo de línea ahora va a ser dash. Vamos a ver una línea discontinua. Y ahora podemos añadir más opciones. Entonces, como veis, la estructura del comando es la siguiente. Utilizamos paréntesis por cada una de las líneas que vayamos a añadir y dentro de sus paréntesis, después de coma, ponemos todas las opciones que afecten a cada una de esas líneas. Entonces, este color azul, este grosor y este tipo de línea solamente van a afectar a la línea, a esta primera línea para la esperanza de vida de los hombres blancos. Y ahora, las opciones que vamos a añadir a continuación, lo que vamos a hacer es añadir opciones que afectan a todo el gráfico. Por ejemplo, vamos a añadir un título. ¿Qué título queremos añadir? Pues por ejemplo, algo como US Life Expectancy. Ponemos un subtítulo también, que sea por ejemplo Males. Y ahora vamos a poner una leyenda.
legend. ¿Qué leyenda vamos a poner? Pues vamos a poner una leyenda donde el primer elemento se refiere al primer grupo, que es white, el segundo grupo es black, y cambiamos la posición de la leyenda con las opciones en ring y position. Y ahora vamos a ver lo que hemos conseguido con estas opciones. Ejecutamos el comando y aquí vemos que lo primero de todo, el color de las líneas ha cambiado. Ahora vemos que esta línea para la esperanza de vida de los hombres blancos es de un azul más oscuro que antes. Y vemos también que la línea de los hombres negros ahora es una línea discontinua. Vemos que tenemos aquí también nuestra leyenda, White Black, y también hemos añadido un título y un subtítulo. Y así tenemos nuestro gráfico de líneas con opciones personalizadas. ¿Todo correcto? Bien. Entonces, como digo, estas son maneras de personalizar los gráficos que hagamos. Podemos añadir títulos, subtítulos, leyendas, cambiar colores, cambiar tipos de líneas, etc. Bien, otra cosa que quería también abordar en esta sesión es cómo guardar gráficos en vuestro PC y cómo abrirlos una vez que los hemos creado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos gestionar los gráficos? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a generar un gráfico de líneas donde tengamos la esperanza de vida de los hombres blancos a lo largo del tiempo. Vamos a poner la línea de color azul con un grosor medio. El tipo de línea va a ser sólido. ¿Vale? Tenemos este gráfico. Básicamente es el mismo que hemos hecho antes, pero sin la segunda línea. Entonces, tenemos este gráfico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para guardar este gráfico? Bueno, para guardar este gráfico, una de las opciones que ofrece Stata es la opción Saving, que nos va a permitir guardar el gráfico en formato GPH en el directorio en el que estemos trabajando y que hayamos especificado al principio. Entonces, para hacer eso, simplemente tenemos que añadir la opción Saving, seguida de paréntesis, y dentro del paréntesis ponemos el nombre que queramos darle a nuestro gráfico, que va a ser wmail, y también es conveniente añadir la opción Replace para que si ya hemos guardado este gráfico previamente en otras sesiones de trabajo, ahora cuando ejecutemos el comando, este gráfico sobrescriba a ese archivo anterior y hayamos guardado esta nueva versión del gráfico. Entonces, si hacemos esto, Stata produce el gráfico y guarda, como vemos aquí, nuestro gráfico con nombre wmail en formato GPH, que es el formato de gráfico de Stata por defecto. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es
Si cerramos la ventana del gráfico, podemos abrir de nuevo el gráfico utilizando el comando graph_views seguido del nombre de nuestro gráfico. Entonces, si hacemos esto, Stata va a abrir ese archivo donde hemos guardado nuestro gráfico. Pero ahora dirás, bueno, pero yo quiero producir gráficos que pueda poner en un documento, en una presentación, y no me sirve el formato GPH. De acuerdo. En este caso, lo que tienes que hacer es guardar el gráfico en formato PNG o en formato quizás EPS. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Pues para hacer eso lo que hay que hacer es utilizar el comando graphexport. Graphexport seguido del nombre que quieres darle al gráfico con la extensión que quieras, que puede ser PNG o puede ser, por ejemplo, otra posibilidad es poner la extensión EPS, que también es muy utilizada a la hora de hacer presentaciones o a la hora de escribir documentos. Entonces, si utilizamos estos comandos, lo que vamos a hacer es guardar nuestro gráfico en formato PNG o en formato EPS, el que queramos. Entonces, esta también es una opción muy interesante. Es un comando muy a tener en cuenta a la hora de trabajar con gráficos, porque lo que queremos hacer en última instancia es producir gráficos para documentos, informes, presentaciones que queramos hacer. ¿Qué otras posibilidades son interesantes? Algo que también es muy interesante es la posibilidad de combinar dos gráficos en uno. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo combinar gráficos. Combinar gráficos. Vale, vamos a hacer un gráfico, otro gráfico que sea graph, two-way line, la esperanza de vida de los hombres negros a lo largo del tiempo. Y ahora queremos una línea de color rojo, grosor medio. Y también queremos una línea con guiones. Queremos una línea con guiones. ¿Y qué más cosas queremos? Queremos también... vale, queremos estas opciones. Vamos a llevar esta parte a la segunda línea. Y ahora lo que queremos es... Bueno, muy importante para combinar gráficos, tenemos que guardar el nuevo gráfico con la opción Saving. Lo hacemos y ahí tenemos nuestro segundo gráfico. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar este segundo gráfico que hemos producido con el primero que hicimos. Para esto, ¿qué hacemos? Utilizar el comando graphcombine. Graphcombine y ahora ponemos el nombre del primer gráfico, wmail.gph, el nombre del segundo gráfico, blackmail.gph, y ahora podemos añadir opciones como en los gráficos anteriores. Podemos poner títulos, US Life Expectancy, por ejemplo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos poner también subtítulos. Y podemos también... vamos a poner, digamos, que queremos que el eje vertical en los dos gráficos sea el mismo. Esto es muy conveniente. Entonces, tenemos esperanza de vida en los dos casos. Esperanza de vida de dos grupos de población. Para facilitar la lectura y poder comparar los dos grupos, algo que ayuda es tener, digamos, los mismos ejes verticales.
para poder facilitar esa comparación. Entonces esto lo podemos hacer con yCommon. Con esa opción yCommon vamos a poner el mismo eje vertical en los dos gráficos. Y ahora vamos a ver el resultado. Y aquí lo tenemos. Vemos que tenemos, básicamente lo que hemos hecho ha sido, en lugar de producir un solo gráfico con las dos líneas, tenemos dos gráficos en el mismo archivo, básicamente. Entonces tenemos a la izquierda la esperanza de vida de un grupo y a la derecha la esperanza de vida del otro grupo. El eje horizontal es el mismo, porque al final los años que tenemos en los datos son los mismos para los dos grupos. Pero, muy importante, aquí vemos que el eje vertical también es el mismo. Vemos aquí que tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80 años para un grupo, lo mismo en el otro caso. Y entonces así podemos comparar muy fácilmente la esperanza de vida de estos dos grupos de población. Entonces, en el caso de este gráfico de líneas, mi preferencia quizás sería poner las dos líneas en el mismo gráfico, pero hay otras ocasiones en las que es más conveniente separar la información en dos gráficos distintos que luego puedas combinar. Entonces, este es un ejemplo. La estructura del comando sería esta que hemos usado utilizando Graph Combine. Que luego después podemos añadir aquí un saving y guardar el archivo, este archivo, o podemos poner de aquí debajo un graph export, como hemos hecho antes, un graph export, y entonces nos llevaríamos esta representación a un archivo y podemos ponerla en un documento, en una presentación, donde queramos. Entonces esto también es una opción bastante conveniente. Bien, seguimos. Todo sigue bien por aquí. Bien, vamos a continuar un poco más. Entonces, como decía, quería enseñaros cómo gestionar los gráficos y también cómo combinarlos. Después de esto, también me gustaría hablar sobre algunos tipos de gráficos más que son muy utilizados y que puede ser muy útil repasar en esta sesión. Entonces, uno de estos tipos de gráficos es el histograma. El histograma. Entonces, vamos a ver cómo se hacen histogramas. Bien. Para ello, vamos a utilizar la siguiente base de datos que vamos a obtener del comando webuse. Una base de datos que se llama Women Wage. Aquí la tenemos. Y en estos datos básicamente tenemos información de una serie de mujeres y vemos que tenemos información sobre su edad, edad al cuadrado, indicadores de si estas mujeres no están casadas, también tenemos si viven en zona rural o no, también tenemos nivel educativo, experiencia laboral y también tenemos los salarios en miles de dólares. Tenemos información sobre salarios en miles de dólares, también, bueno, grupos de salarios, una serie de cosas. Entonces tenemos esta información sobre salarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es generar un histograma utilizando esta información. Entonces, bueno, para conocer los datos, si recordáis en capítulos anteriores, podemos utilizar, por ejemplo, un summarize y así podemos ver más o menos qué tenemos en los datos. Bien.
Entonces vamos a generar, como digo, un histograma utilizando estos datos. Vamos a hacer un histograma del logaritmo de los salarios. Es decir, un histograma de los salarios, pero vamos a utilizar el logaritmo para que la representación nos salga un poco más, digamos, suavizada. Smooth sería en inglés. Ahora mismo no sé cómo decir exactamente esto en castellano, me vais a perdonar, pero básicamente lo que queremos hacer es utilizar el logaritmo de los salarios para que la representación salga mejor visualmente y no veamos, digamos, pues bueno, pues típicos picos en el histograma que aparecerían si no tomásemos el logaritmo de los salarios. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar el logaritmo de los salarios y vamos a ponerlo en el histograma. Entonces si hacemos esto, si generamos este histograma, Stata por defecto nos da este resultado. Y aquí vemos que tenemos este histograma del logaritmo de los salarios. Bien. Ahora, como en los casos anteriores, podemos modificar el resultado. Por ejemplo, podemos cambiar el número de barras que vemos utilizando la opción bin. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos añadir también títulos. Podemos poner, por ejemplo, Wages of Women. Y también añadir títulos a los ejes, igual que antes. En este sentido, el histograma ofrece el mismo tipo de opciones que los gráficos que hemos visto antes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que si hacemos esto, pues hemos conseguido estas 10 barras y hemos añadido un título aquí al gráfico y también un título al eje horizontal. Y luego, opciones que son específicas del comando histogram, pues opciones como por ejemplo, vamos a añadirlas aquí, normal, que se refiere a si queremos poner básicamente lo que sería el gráfico de lo que sería una distribución normal, podemos hacerlo. Para poder comparar el histograma con lo que sería una distribución normal, podemos añadir esta opción, normal. Y también podemos cambiar si en lugar de representar aquí esta densidad queremos representar frecuencias, añadimos la opción frequency. Y de esta manera vemos que tenemos aquí esta línea que se corresponde con la distribución normal y que nos permite comparar la distribución de los salarios de las mujeres con lo que sería una distribución normal. Y también vemos que aquí ya no tenemos esa densidad que aparece por defecto en el histograma que produce Stata, sino que vemos que tenemos frecuencias. Entonces todas estas son opciones que podemos añadir al histograma. Otra opción también es la opción Add Labels. Si la añadimos, vemos que aparecen también estas etiquetas encima de cada una de las barras y que nos indica la frecuencia de cada una de estas barras. Entonces esto también puede ayudar a facilitar la lectura del gráfico. También otro tipo de gráfico que se usa bastante son los kernels.
que obtenemos utilizando el comando kernel density. Por ejemplo, si hacemos kernel density del logaritmo de los salarios, vemos que aquí tenemos esta densidad kernel del logaritmo de los salarios. Entonces, al final esta es otra manera, diferente a la del histograma, de visualizar la distribución de una variable. En este caso, los salarios de las mujeres que tenemos en estos datos. E igualmente, el comando kdensity ofrece muchísimas opciones en cuanto a customización. Por ejemplo, podemos cambiar, en el caso de las densidades kernels, hay una serie de parámetros que se pueden ajustar y que cambian el resultado. Por ejemplo, tenemos el parámetro bandwidth. Por ejemplo, si ponemos aquí bandwidth 5, pues vamos a ver que tenemos este resultado. Si ponemos una bandwidth más pequeña, vamos a ver este otro resultado. No voy a entrar en los detalles exactamente de todos estos parámetros porque quiero... quizás eso sería demasiado y quizás eso convendría verlo con más detalle en una sesión en la que hablásemos solamente sobre kernels, pero simplemente esto es para que sepáis que existe esta opción de modificar esta serie de parámetros en Stata. Y también otra posibilidad que quería mostraros es la posibilidad de combinar histogramas y densidades kernel, que lo podemos hacer. Por ejemplo, si hacemos el histograma del logaritmo de los salarios, vamos a poner ahora, vamos a añadir kernel density frequency, vamos a ponerle un título y un subtítulo. Ahora vamos a ver el resultado y aquí veis que tenemos el histograma de los salarios y hemos representado la correspondiente densidad kernel aquí. Entonces aquí lo tenemos hecho. Y bien, si no hay nada más, vamos a terminar la sesión aquí. Y como siempre, os invito a que dejéis cualquier pregunta o comentario en los canales habituales. Como siempre voy a subir este directo a YouTube para que lo tengáis disponible y podáis repasarlo tantas veces como queráis. El do-file que he estado utilizando en esta sesión estará también disponible en el repositorio de GitHub, donde están todos los materiales de la serie de Aprendiendo Stata, y cualquier cosa que tengáis, no dudéis en enviar un mensaje y hacérmelo saber. Y nada más, espero veros en el próximo directo, el próximo vídeo, y nos veremos, espero que nos veamos muy pronto por allí. Un saludo.